Comienzo con saltos. Valentina. Valentina. Buenas. Buenos días, Valentina. Por favor, lea el tema de la clase de hoy. Escuelas taxonómicas. Ahora sí, dígame, ¿qué entiende usted? Por escuelas taxonómicas. Claro. Pues yo entiendo que las escuelas de la taxonomía o de las sistemas formadas, o mejor dicho, nombrarlas como tales, es una escuela de clasificación que tiene como una finalidad determinar no solo la genealogía, sino también la evolución de los diferentes linajes que compone un taxón. Bien, Valentina, pero le estoy preguntando lo que usted entiende, no lo que me acaba de ir de internet. Gracias, Valentina. Continúo. Cabezas, Adrián. Cabezas. Buenos días, profe. Buenos días, Adrián. Cuénteme, ¿qué entiende por escuelas taxonómicas? Lo que usted entiende. Sobre que es un concepto al decir sobre especies evolutivas. Ya, un concepto sobre especies evolutivas. Podemos estar por ahí. Gracias, Adrián. Ahora sí, nos vamos en el comienzo. Observemos las imágenes del lado derecho. Una imagen completamente circular en el cual yo puedo observar tres marcos diferentes. El uno dice feneticista, el otro filogenetista y el otro evolucionista. Esas son las tres escuelas más grandes taxonómicas y sistemáticas que se conocen en la actualidad y las cuales clasifican a las especies definiendo un concepto obviamente distinto. Por ejemplo, en la filogenetista tenemos un concepto de la especie evolutiva, en la evolucionista el concepto de la especie biológica y en la feneticista es una biogeografía, una estadística y de la dispersión. Obviamente cada una de estas taxonomías tiene un científico que lo hizo posible. Voy a continuar y les voy a presentar un pequeño texto en el cual nos vamos a englobar. Lo voy a leer y ustedes van a responder las dos preguntas. Yo llamaré a dos personas y ustedes responderán. Dice, las colecciones biológicas son un conjunto de organismos o de partes de estos organizados de tal forma que proporcionan información sobre su procedencia, lugar de colecta y clasificación taxonómica. Por lo tanto, constituyen un archivo natural sobre las especies que habitan o han habitado en determinada región. Por ejemplo, la colección completa de los dinosaurios. Los ejemplares que se encuentran en las colecciones permiten recopilar, corroborar y compartir información obtenida por muchos investigadores y son parte fundamental de los estudios taxonómicos y sistemáticos de la especie. Listo, ya leí yo, ya he explicado un poco a qué se refiere esto de las colecciones biológicas. Por ejemplo, los museos de dinosaurios son colecciones biológicas en las cuales guardan fósiles, guardan registros fósiles de las especies que habitaron el planeta Tierra. Y le voy a pedir al señor Jean-Paul Gavilanes que me responda a la primera pregunta. Dice, ¿cómo cree usted que las colecciones biológicas pueden ayudar a la conservación de la biodiversidad? Jean-Paul. Jean-Paul. Profe, aquí estoy, denme un poco de tiempo para pensar. Jean-Paul, tiene que estar atento, las preguntas son rápidas y las ideas son rápidas. Siga pensando mientras tanto. Disculpe. Alejandra.
Alejandra, Sí, profesor, buenos días. la misma pregunta, Alejandra. ¿Cómo cree usted que las colecciones biológicas pueden ayudar a la conservación de la biodiversidad? Pues como ahí dice, porque nos brindan información sobre el lugar de procedencia y todo lo referente sobre ese organismo. ¿Ya? ¿Y cómo, no, y cómo nosotros podemos conservar la biodiversidad conociendo eso? Porque nos permite saber lo que requiere de condiciones ambientales y ese tipo de cosas para conservarla mejor o tener mejor los cuidados. Muy bien, exacto, Alejandra, muchas gracias. Continúo, voy a la segunda pregunta. Dice, ¿por qué son importantes las colecciones biológicas para establecer relaciones entre organismos vivos y extintos? Y va a responder el señor Montero, Manuel. Manuel, Profe, buenos días, Manuel. Encienda la cámara, por buenos favor. días. Yo pregunto, enciendan la cámara, por favor, lo quiero ver. Conteste, Manuel. ¿Me puede repetir la pregunta? Ya, con gusto le repito la pregunta. Dice, ¿por qué son importantes las colecciones biológicas para establecer relaciones entre organismos vivos y extintos? Manuel, le estamos esperando. Es que la pregunta todavía no la tengo, profe. Listo, Manuel, siga pensando. Voy con el señor Tinoco, Ramiro. Ramiro, Buenos días, profe. buenos días, Ramiro. ¿Su Ya. respuesta? Sobre la pregunta, mire, dice, como la pregunta dice, se relaciona bastante porque en los fósiles, en este caso, está el ADN de las antiguas especies que existieron en la Tierra y se puede sacar el ADN de los fósiles para relacionarlos con los animales actuales. Ya, muy bien, Ramiro. Voy con Cao. 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 Hola, Hola, Cao. La misma pregunta, Cao, te la repito. Dice, ¿por qué son importantes las colecciones biológicas para establecer relaciones entre organismos vivos y extintos? porque así se puede saber cómo han evolucionado las especies, porque a través de los fósiles ya se puede investigar cómo fueron, su ADN, etcétera, y así establecen relaciones entre los organismos que están viviendo ahora mismo. Muy bien, Cao, exacto. Le voy a dar mi definición de ambas respuestas. La primera dice, ¿cómo creo yo que las colecciones biológicas pueden ayudar a la conservación de la biodiversidad? Como decía Alejandra, hay ciertas especies que se conocen y obviamente teniendo una colección de ellas o de aquellas que existieron, podemos determinar cuál es el ambiente más apropiado para una especie y cuál no. Ahora, por ejemplo, existen casos en Galápagos, es una región del país, pero es una región que tiene sus normas muy estigmatizadas. Por ejemplo, está el caso de que ellos no permiten que se ingresen cualquier tipo de especie a su hábitat, a su dominio, porque obviamente ese ingreso de ciertas especies va a alterar la biodiversidad que existe dentro de las Islas Galápagos. Por eso ellos no permiten el ingreso de cualquier tipo de especie, solo las nativas de ese lugar. Esa es una manera de conservar la biodiversidad de un espacio amplio. Segunda pregunta, ¿por qué son importantes las colecciones biológicas? Ya lo vimos la semana pasada en la definición del concepto evolutivo de especies y decía yo que los mamuts tienen una línea evolutiva directa hacia los elefantes. Asimismo, hace un momento estábamos hablando de los pájaros todos, que tienen también una línea directa hacia los avestruces. Por esa razón, las colecciones biológicas o lo que guardamos, la información biológica que tenemos de ciertas especies, ayudan a saber o ayudan a conectar ciertos puntos que existen entre una especie que ya existió y otra especie que está existiendo en este momento. Y ahora sí,
terminando la lectura, vamos a comenzar nuestro tema. Escuelas taxonómicas. Tenemos 3 tipos de escuelas taxonómicas: la taxonomía evolutiva, la fenética o numérica y la cladística. Vamos a la taxonomía evolutiva. La taxonomía evolutiva, y le voy a pedir al señor Martínez, Manuel. Silencio, buenos días. Lea, por favor, Manuel, buenos días. Taxonomía evolutiva. Los aportes de la teoría de Darwin dieron una incertidumbres taxonómicas. Un sistema clasificado sólido tienen que basarse fundamentalmente en 2 criterios: la genealogía, es decir, la ascendencia y el grado de similitud, o sea, la cantidad de cambios evolutivos acumulados desde cuando los grupos se separaron del ancestro común. Para esta escuela, el cambio evolutivo no sucede a la misma velocidad. Por eso es importante tener en cuenta esta información, es el resultado o interpretación. Listo, gracias, Manuel. Ya habíamos hablado un poco sobre la teoría de Darwin y todo lo que él aportó directamente hacia la evolución. También podríamos decir que este tipo de taxonomía o este tipo de escuela se le denomina completamente evolucionista. ¿Por qué evolucionista? Porque habla netamente sobre la clasificación de las especies a partir de la evolución, cómo fueron evolucionando. Aparte dice que la ascendencia en común y el grado de similitud o la cantidad de cambios acumulados que tienen los grupos se separan difiriendo de su ancestro. Por ejemplo, un ancestro en común que mantiene directamente a la imagen que estoy marcando del lado derecho son los dinosaurios. Ahora, la línea evolutiva parte a 3 tipos de especies reptiles y una muy diferente, que son las aves: los quelonios, que no hablo más que las tortugas; los escamosos, en este caso hablamos de ciertos tipos de reptiles como las serpientes; y los cocodrilos, que son otros tipos de reptiles. Todos ellos 3 se dividen y nacen directamente del origen de los dinosaurios, obviamente del origen evolutivo. Y las aves también tienen cierto punto de inflexión o cierto punto de conexión directamente hacia los dinosaurios, porque como ya les había contado entre las primeras clases que vimos, las aves guardan ciertos vestigios o ciertas formas de los reptiles, que si ustedes se han dado cuenta, yo les he dicho que las gallinas o los gallos tienen entre sus patas, parecen escamas. Esa similitud o ese carácter o ese taxón es el que comparten directamente con los reptiles. Ahora, estos 3 tipos de reptiles son todos los mismos, tienen los mismos taxones, y por eso es su tipo de clasificación. Dice también que para el cambio evolutivo no sucede a la misma velocidad. Obviamente no todas las especies evolucionaron al mismo punto, o sea, a la misma velocidad. Algunos tardaron más. Les voy a pedir al señor Santana. Señor Santana. Manuel. Hola. Hola, Manuel. Sí, hola. Dígame, Muy bien. Manuel, después de todo lo que expliqué sobre la escuela evolucionista, ¿qué me puede decir usted? ¿Qué me puede aportar? A ver. Que hay portadores de anteriores y que también hay actualmente. ¿Cuáles son esos portadores? Como los animales prehistóricos y los animales que tenemos actualmente como yo qué sé, el cóndor, la gallina, ellos. Listo, Manuel, gracias. Vamos a la siguiente, fenética o numérica. Le voy a pedir de favor a la señorita Barroso, Scarlett. Scarlett. Buenos días, profe. Buenos días, Scarlett. Lea, por favor. Eh, Esta escuela se basa en el uso de un método
que permite cuantificar los grados de similitud de caracteres entre los organismos, eliminado así toda apreciación cualitativa y subjetiva. Utiliza la tabulación matemática de muchos caracteres, evaluándolos mediante programas realizados por modernas computadoras. La clasificación numérica carece de toda información filética y en muchos grupos es muy difícil tabular una cantidad suficiente de caracteres para obtener un resultado confiable. ¿Listo? Ya. Scarlett, no se desconecte del audio. ¿Qué entendió usted de lo que acaba de leer? ¿Qué es la escuela fenética? Métodos, pues, dicho. ¿Métodos de qué? ¿Métodos de qué, Scarlett? Taxonomía evolutiva. Atención a lo que lee, Scarlett, gracias. Milena. 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 Dígame, teacher. Milena, una pregunta. ¿Qué utiliza la escuela fenética para clasificar a las especies? La escuela fenética utiliza una gran cantidad de números para así clasificar a los grupos de especies dependiendo los números de animales que existen. Listo, muchas gracias. Aguilera. Aguilera. Buenos días. Buenos días, Jaime. A ver, Jaime, según lo que dijo Milena, dice que la escuela fenética utiliza una gran cantidad de números. Ahora, esos números, ¿en dónde se utilizan? Según la lectura lo decía todo. ¿Dónde utilizamos esos números para clasificar a las especies? No tengo idea, profe. No tiene idea. Atención, chicos que no están prestando. No están prestando atención a las lecturas. Dice, primer punto, se basa la escuela en un método para cuantificar. Cuantificar es contar grados de similitud entre caracteres. Segundo punto, utiliza tabulación matemática de muchos caracteres, evaluándolos mediante programas realizados por modernas computadoras. Tercer punto, muchos grupos de estos son muy difíciles de tabular. No siempre es confiable este tipo de sistemática. 3 puntos primordiales para la fenética, por eso se llama fenética o numérica. Se utilizan números y se utilizan computadoras modernas con programas adecuados para la clasificación de ciertas especies. Continúo. Observen esta imagen que estoy indicando con mi puntero, ya la habíamos visto anteriormente y sigue manteniéndose dentro de la fenética o numérica porque se aprecia los grados de similitud de ciertos caracteres o de ciertas especies. La pantera, la mofeta, nutria, el perro el perro de casa, perro doméstico y lobo. Como el perro doméstico y el lobo comparten una misma especie, un mismo orden, y la nutria y la mofeta también, a diferencia de la pantera, pero todos ellos 5 comparten un mismo reino, un mismo dominio, que es el carnívoro. Esa es una fenética de numérica que está basada en ciertos tipos de caracteres o en la similitud que tienen los caracteres de ciertas especies. Ya hemos visto 2 escuelas, ahora vamos a ver la tercera escuela, la cladística, y le voy a pedir a Luis Vera. Sí, profe. Lea, por favor, Luis. La cladística es la que se trata de eliminar toda subjetividad de la clasificación y se basa exclusivamente en la secuencia evolutiva de los grupos.
determinando el ascenso común y considerando las relaciones solo en base al parentesco detallado de todos los caracteres en forma comparada y la diferenciación de los caracteres ancestrales y los plesimorfos y los caracteres derivados apomorfos. Listo, Luis, muchas gracias. Ahora no se despegue mucho. Ya. Cuénteme, ¿la cladística se basa en qué? Se basa en eliminar los subjetividad, algo así Ya. era. ¿Y qué sigue? Sigue una secuencia. ¿Cómo se llama esa secuencia? Algo así, amor. No. Secuencia evolutiva de los grupos, perdón. Todos están determinados por un ancestro en común que consideran ciertas relaciones de parentesco. La cladística se une un poco a la evolucionista, un poco, no es completa porque es una escuela diferente. Gracias, Luis. Y Ya, ahora vamos a observar. Ahora vamos a observar la imagen que tengo aquí abajo y cómo este pequeño cladograma se denomina cladograma, tiene toda la conexión directa de las especies. Comenzamos por los vertebrados, que están involucrados todos, y aquí diferencio los peces. Entra una nueva clasificación o un nuevo término para clasificar los tetrápodos. Entran los de cuatro extremidades, están los anfibios, y de ahí entran los amniotas, aquellas especies que nacen directamente del vientre de la madre, y aquí ya dividimos en dos partes, en los diápsidos y en los sinápsidos. En los sinápsidos tenemos los protomamíferos o los primeros mamíferos y los mamíferos actuales. Ahora, de los diápsidos hacemos una nueva división en los arquelosaurios y en los lepidosaurios. Dos divisiones, nos vamos a ir por los arquelosaurios directamente a las tortugas, y de los arquelosaurios vamos a ir a los arcosaurios. Una nueva división divide a los dinosaurios y a los cocodrilos. En los dinosaurios dividimos nuevamente otra vez en aves y en dinosaurios no aviares, o sea, los que conocemos, los dinosaurios terrestres, aquellos que existieron hace millones de años. En la división de lepidosaurios nuevamente nos volvemos a clasificar. Las tuataras son un género, y de ahí vienen los escamosos, que están las serpientes y los lagartos. Le voy a pedir a Nayumi. Buenos días, profesor. Buenos días, Nayumi. A ver, Nayumi, según lo que yo expliqué de la imagen, usted lo va a volver a explicar con sus propias palabras. Nayumi. Nayumi, lo estamos esperando. Yo no entendí muy bien esa parte. Ya, está bien. Angie. Buenos días, profesor. Buenos días, Angie. ¿Puede volver a explicarlo, esta pequeña imagen? Bueno, lo que yo le entendí es que ahí se está clasificado por los tipos así como los anfibios, mamíferos, por los que nacen del vientre de la madre, así. Muy bien, gracias. Bien, Angie. Nuevamente voy a volver a explicar para que entiendan cómo parte el cladograma, porque esta es una idea. Obviamente no lo vamos a hacer, pero necesito que ustedes aprendan a leer los cladogramas. Comienzo por la primera clasificación, los animales vertebrados, de la cual divido una especie, los peces, que ustedes conocen. Como ustedes recuerden, o como ustedes recuerdan, los animales vertebrados se clasifican en 5 tipos: peces, anfibios, mamíferos, aves y reptiles. Ahora, de los vertebrados sale su primera clasificación, que son los peces.
Pero después de los vertebrados nace un nuevo carácter o un nuevo taxón que se llama tetrápodos, aquellas especies que tienen 4 extremidades, y hay un ejemplo claro que están los anfibios. De ahí nace una nueva clasificación que se denominan agniotas, o aquellos que nacen desde el vientre de la madre, y los agniotas se dividen en dos, en sinápsidos y en diápsidos. Vamos a ver la clasificación de los sinápsidos. En los sinápsidos tenemos dos, protomamíferos y mamíferos. ¿Cuáles son los protomamíferos? Son las especies previas a los mamíferos, o sea, los ancestros de los mamíferos como tal. Hasta ahí ya hemos visto 3 tipos de animales vertebrados: peces, anfibios y mamíferos. Nos faltan 2. Y lo vamos a ver en ¿dónde? En los diápsidos. En la clasificación de los diápsidos tiene nuevamente 2 clasificaciones más. Son los arquelosaurios y los lepidosaurios. Los arquelosaurios tienen un ejemplo muy claro, que son las tortugas, pero de los arquelosaurios nace una nueva división, arcosaurios. Y de los arcosaurios hay una especie que es los cocodrilos, pero también hay una nueva división, y la última correspondiente, que son los dinosaurios. Y aquí encontramos el 4.º grupo de animales vertebrados, que son las aves, y encontramos a los dinosaurios no aviares, o sea, los dinosaurios terrestres, que existieron hace millones de años. Hasta ahí ya hemos encontrado gran parte de los 5 grupos de animales vertebrados, pero nos falta ver el último. Los lepidosaurios tienen una clasificación directa, las tuataras, un ejemplo, y los escamosos, que son nada menos que las serpientes y los lagartos. Así de sencillo, se puede leer, y se lee un cladograma muy englobado de todas las especies de animales vertebrados. Ahora, chicos, esta es una imagen, bueno, estas son varias imágenes de árboles genealógicos, de árboles fenéticos, en los cuales nosotros podemos y vamos a observar la clasificación de ciertas especies. Primero, tengo la del lado izquierdo. Le voy a pedir a Emily Cruz. Emily. Sí, buenos días, profesor, dígame. Buenos días, Emily. Por favor, hable un poquito más alto, que no le escucho muy bien. Buenos días, ¿ahí sí me escucha, profesor? Le escucho todavía bajo. Más alto tiene que hablar. Acerque más el micrófono. Es que tengo problemas con el micrófono, creo, por eso es que no se escucha bien. A ver, vamos. ¿Ya vio cómo he explicado lo de los cladogramas? Ahora, dígame. No. Emily, creo que tiene problemas con el micrófono. Algo pasa. Bueno, la voy a dejar ahí en espera, Emily. Luego me va a contar. Señor Pacheco, José. Sí, profe. A ver, José. Buenos días. Ya, buenos días. Ya me vio explicar 2 veces un cladograma. Ahora quiero que usted haga lo mismo con este de aquí. Este es mucho más fácil porque es de las plantas. No tiene muchas cosas. ¿Cómo? Le explico en orden. Sí, en orden. Como yo expliqué en orden, usted va a explicar. Ya. No vasculares son las antonceros. Siga. Que estoy en teléfono, no puedo ver muy bien. Espera. A ver. Estoy cómoda. Espera. Heparictas, hepaticas, musgos, cola de caballo, helechos, licopornos, espermas, anguinios, angiospermas. Bien. Es que estoy en teléfono, no. Está bien. Se me gira la pantalla. Está bien. Entiendo ya. A ver. Primero, tenemos un ancestro común, la alga verde. Luego aparecen las primeras especies, las no vasculares, los antóceros, hepáticas y musgos. Especies sin semillas de las vasculares, clasificación de las vasculares, cola de caballo, helecho y leucopodios.
Y aquí, antes de llegar a los licopodios, aparece el tejido vascular. O sea, hasta los helechos teníamos especies que no tenían un tejido vascular o no tenían un tejido de conducción. Después aparece el tejido de conducción y aparece en el primer ejemplo, que es los licopodios, que son las plantas vasculares sin semilla. Luego aparecen las semillas y aparece la nueva clasificación de plantas vasculares, que son las gimnospermas y las angiospermas. Pero cuando aparecen las semillas, aparecen solo las gimnospermas, porque ahí aparece un nuevo criterio de clasificación que se llaman flores y frutos, que hacen a las angiospermas no solo una especie de planta con semillas, sino también con flores y frutos. Muchas gracias, señor Pacheco. Le entiendo muy bien, que está en su celular, no ve muy bien, está bien. Hizo un buen intento, pero tiene que observar toda la imagen. Igual, cuando vuelva a leer las diapositivas, practique cómo leer el cladograma, ¿ya? Ya. Sebastián León. Sebastián León. Dayana Chávez. Dayana Chávez. Richard Campi. Sí, buenos días, teacher. Buenos días, Dayana. A ver, Dayana, va a ser lo mismo en esta imagen. ¿En cuál? No veo. Aquí. ¿Sí la ve? Ay. Sí. Listo. A ver. Promicios modernos. Creo que no veo nada. Promicios modernos. No veo nada. Bueno, Dayana. No veo nada. Señor Campi. Señor Campi. Nedwells. Dígame, Teach. A ver, Nedwells, vamos. La imagen que estoy indicando con el puntero. Ya sabe lo que diré. Yo no leo nada, ¿verdad? ¿No ve? No veo. Ay, chicos. Es que estoy con el teléfono. A ver. Ay, chicos. ¿Y ahí? Ya ahí. ¿De dónde comienzo a leer? Como yo expliqué, comienza desde donde empieza todo el cladograma. En este caso de aquí. Aquí ve. Networks, desde aquí. ¿Sí ve? Ah, ya. Ya, listo. Ya. Antropoides. Catarrinos, creo que dice ahí. Platíminos. Platíminos. Vaya leyendo según lo que Monos del yo Nuevo Mundo. Eso, según lo que yo le voy indicando en el puntero. Catarrios, dice ahí. Sí. Ya, monos del Viejo Mundo. A ver. Hominoides. Antropomorfos, dice ahí. Antropomorfos. Antropomorfos. Gibón. Orangután. Gorila. Chimpancé. Hominido, dicen. Humano. Listo. Gracias, Nedvers. Comienzo nuevamente. Antropoides 2, platírrinos y catarrinos. En los platírrinos, monos del Nuevo Mundo, y en los catarrinos, del Viejo Mundo. Los catarrinos se dividen en hominoides y a su vez en antropomorfos y homínidos. Los antropomorfos son todas las especies de monos que comparten una línea evolutiva, como ya habíamos hablado, con los seres humanos, con nosotros los seres humanos. Hasta ahí, chicos.
hemos hablado sobre los cladogramas. Ahora les voy a presentar un video. Buenas tardes, mi nombre es Reini Gutiérrez y le voy a explicar la clase acerca de sistemática evolutiva. La sistemática evolutiva es una escuela de clasificación que tiene como finalidad determinar no solo la genealogía, sino también la evolución de los diferentes linajes que componen un taxón. Dentro de esta sistemática evolutiva podemos encontrar los cladogramas. Los cladogramas son diagramas que permiten representar el parentesco evolutivo entre las especies. Este se parece pues a un árbol genealógico en el que la base del árbol representa un antepasado común para los organismos o grupos ubicados al final de las ramas. Cuando hay una ramificación en un linaje, esta se presenta con una nueva rama. Todos los descendientes de esta nueva rama comparten un mismo ancestro y están más cercanos entre sí que con los descendientes de otras ramas. Cada cladograma, por representar las relaciones evolutivas entre un grupo de seres vivos, se considera una teoría científica. Ahora pues les voy a explicar un ejemplo del siguiente cladograma. Este es una bacteria, un hongo, una mariposa, un pez, una lagartija, y por último un ratón. Estas ramas pues señalan cada organismo que les acabé de mencionar. En esta imagen se muestra el parentesco entre una bacteria, que la vemos aquí, un hongo, una mariposa, un pez, una lagartija y un ratón. Junto a la línea del cladograma se notan unos cuadros rojos, que lo pueden observar aquí, que indican las características compartidas entre todos estos organismos. Las características que está más en la base es el de estar formado por células, que está aquí, células eucariotas. Todos los linajes que se derivaron desde este punto, los que conducen a los hongos, mariposas, peces, lagartijas y los ratones, poseen esta característica, es decir, el hongo, la mariposa, el pez, la lagartija y el ratón poseen células eucariotas. La segunda característica señalada, que es la que vemos aquí, son los tejidos animales. Todas las ramificaciones que hay después de este punto deben tener tejidos animales, exceptuando el hongo y la bacteria, pues que está antes de este nodo. El video. ¿Qué pasó? No se ve el video, profe. No se ve, profe. Sí, profe, no se ve. Denme un minuto y arreglo. Yo sí lo estoy viendo. Yo sí lo veo. Yo también lo veo clarito. Yo también. Yo también lo veo. Ya chicos, hagan. Y clarito. Ahí. Sí, porque Yo también Ya, silencio. Una característica es la de poseer cráneo. Entonces podemos decir que el pez, la lagartija y el ratón poseen cráneos y los anteriores no. Y la cuarta característica están los pulmones, dándonos a conocer que la lagartija y el ratón poseen pulmones. Y pues por último el pelo, que solo el ratón posee pelos. Basado pues en este cladograma podemos afirmar también que un ratón está más emparejado con una lagartija que con un pez, ya que el nodo de bifurcación entre los linajes del ratón y la lagartija está más próximo que el nodo de bifurcación de los linajes que lleva un pez y el ratón. Bueno, y finalmente pues podemos decir que a través del cladograma se puede hacer una lectura de todas las características que poseen los organismos, pues teniendo en cuenta la información que puede proporcionar el cladograma. Espero que les haya gustado. Listo chicos.
Quienes no alcanzaron a ver cierta parte del video, no se preocupen, el video va a estar en el PDF, perdón, en las diapositivas, en la presentación de PowerPoint, para que lo puedan volver a ver y lo puedan volver a entender. A ver. Profe, Cuénteme. ¿usted ya mandó tarea, profe? Sí, ya la voy a explicar, denme unos minutos, déjenme terminar con este tema. A ver, comienzo. Cobos, Suri. Ya no está. Jiménez. Maoli Jiménez. Maoli Jiménez. Continúo. Doménica Sanza. Buenos días, profe. Buenos días, Doménica. Cuénteme, Doménica, sobre el video. Que representa un antepasado común. Ya. Y se muestra el parentesco. Ya. Y la eso nomás, teacher. Gracias, Doménica. Continúo. Señor Wananga. Ariel. Henry Rodríguez. Henry. Aquí estoy, Licen. Henry, la chica en el video decía que los ratones están más conectados con ¿qué especie? Con la lagartija, Licen. Muy bien, Henry. Elías. Yo ya les dije, chicos, que tienen que arreglar esa situación. Y si tienen problemas, tienen que escribir y decirme con tiempo antes que yo les pregunte. Elías Calderón. Julio León. Nayumi. Buenos días, profe. Julio, a ver. Julio. Bueno. Pregunta sobre el video. Bueno. Nayumi, espérenme un momento, ya le pregunto. A ver, Julio, decía la chica en el video que todas las especies, a partir de los hongos hasta el ratón, compartían una misma característica. ¿Cuál es? ¿Qué tienen todos ellos? Julio, estoy esperando su respuesta. Buenos días, profe. ¿Sí me escuchó la pregunta? No. ¿Me escuchó o no me escuchó? ¿Quién, yo, profe? Julio León. Repítamelo, por favor. A ver, se la repito. La chica en el video decía que desde el hongo hasta los ratones compartían una misma característica, poseían algo que tienen todas esas especies. Lo dijo varias veces. Que eran células eucariotas. Muy bien, Julio. Ahora sí, Nayumi, con usted cierro las preguntas. Nayumi. Dígame, profesor. A ver, Nayumi, desde los peces hasta los ratones, ¿cuál es la característica que comparten ellos? El cráneo. Muy bien, Nayumi, muchas gracias. Listo, chicos.